pasionistas de Daimiel y el padre Omar en particular, pues la invitación que me han hecho para venir aquí a hablarles a ustedes de algo que saben ustedes mejor que yo, porque ustedes seguro no, dice, yo creo que sí. Pero bueno, siempre se puede decir alguna cosa que voy a intentar yo por devoción a los mártires del siglo XX, los mártires de la persecución de los años 30 en España y en todo el mundo. Entonces voy a enfocar yo esta charla viendo cómo lo que pasó en Daimiel y lo que pasó en Madrid y lo que pasó en Turón y lo que pasó en Barcelona en los años 30 es la misma cuestión de lo que pasó en Armenia, en México, en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, etc. Este es el enfoque que le voy a dar. Entonces, primero voy a hablarles del contexto de la gran persecución de los años del siglo XX y luego de por qué. El siglo XX es el siglo en el que más mártires ha habido de toda la historia. Ha habido más mártires en el siglo XX que en todos los siglos anteriores del cristianismo. ¿Por qué? Esa es la segunda parte, ¿por qué? Y la tercera parte será ciudadanos del Calvario, ciudadanos del cielo. Porque aquí está la clave de la cuestión. Bueno, entonces, aunque sea repetitivo para ustedes, tal vez para mí no lo es, voy a empezar recordando a los mártires de Daimiel por sus nombres. Los beatos mártires pasionistas de Daimiel, el beato Nicéforo 10 y 25 compañeros, alcanzaron la palma del martirio hace 90 años. Esto es otra cosa, que es la razón por la cual tal vez estamos aquí y los padres pasionistas han organizado este triduo. Todos fueron apresados en esta iglesia en la que acabamos, en este convento y en esta iglesia en la que acabamos de celebrar la Santa Misa. Poco antes de la medianoche del 21 al 22 de julio de 1936. Va a hacer, por lo tanto, 90 años. Pero la muerte violenta que presagiaban y que esperaban no sucedió en grupo. El plan de los perseguidores era otro. Fueron expulsados juntos del convento, pero se les permitió dispersarse para ir dándoles caza de manera escalonada en lugares diversos: Manzanares, Madrid, Urda, Carrión de Calatrava. La persecución era planificada y controlada. El mismo día, al día siguiente, el día 23, en la estación de Manzanares, fueron tiroteados 12 religiosos, de los cuales 6 resultaron muertos: el padre Nicéforo y los estudiantes José Estalayo, Abilio Ramos, Epifanio Sierra, Zacarías Fernández y Fulgencio Calvo. Los 6 supervivientes fueron llevados 3 meses después otra vez a Manzanares, habían conseguido el otro sitio, donde fueron fusilados otra vez, el 23 de octubre de 1936. Eran los padres Ildefonso y Justiniano y los jóvenes estudiantes de filosofía, Eufrasio, Tomás, José María y Honorino. ¿Se oye bien? En el barrio de Carabanchel, en Madrid, yo vengo de Madrid, yo soy obispo auxiliar de Madrid desde hace ya 18 años. Soy asturiano, pero llevo más de la mitad de la vida en Madrid. Vine a estudiar teología a Madrid y desde entonces, quitando unos años que me mandaron a Alemania, porque el que vale, vale y el que no para Alemania, entonces he estado en Madrid casi todo el tiempo. Entonces, en el barrio de Carabanchel de Madrid, yo lo conozco, donde sucedieron esas cosas, el 23 de julio fueron bajados del tren y fusilados los padres Germán Pérez y Felipe Balcabado y los hermanos Anacario y Felipe Ruiz y los estudiantes José María Ruiz, Maurilio Macho, Laurino Proaño o Proañao
Proaño, esto tengo mal escrito aquí, José Osés y Julio Mediavilla. Y en Urda, en Toledo, el padre Pedro y el hermano Benito y el estudiante Félix encontraron la muerte gloriosa el día de Santiago, el 25 de julio. Y en Carrión de Calatrava fueron martirizados el 25 de septiembre el padre Juan Pedro y el hermano Pablo María, estos dos trasladados a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en Madrid. Son los únicos dos que no están aquí. El martirio de los pasionistas de Daimiel no fue una cosa especial de Daimiel. Comunidades de religiosos, estudiantes como esta, otras muchas en España, por ejemplo los claretianos de Barbastro, donde eran casi 50 jóvenes estudiantes más los superiores, los claretianos de otros estudiantados, los agustinos del Escorial en Madrid y muchos jóvenes estudiantes, los seminaristas, por lo menos 115 seminaristas en toda España. Ahora les voy a hablar de los de Madrid algo. Es que decían que había que arrancar la mala planta de raíz. La mala planta de la Iglesia, había que arrancarla por donde estaba reproduciéndose en los jóvenes. Este martirio es un hecho que se enmarca en la gran persecución del siglo XX que tuvo lugar en la mitad de España, la España sometida que sufrió la revolución al mismo tiempo que la guerra. No son propiamente mártires de la guerra, porque ellos no eran soldados ni estaban en el frente, son mártires de la revolución concomitante con la guerra. Y de hecho, 39 mártires son de 2 años antes de que comenzase la guerra, del año 34. Son mártires de la revolución de los años 30, que la guerra exacerbó, pero ya venía en marcha de antes. Y por eso, según la terminología empleada por el santo Papa Juan Pablo II, para incluir a todos los que voy a mencionar aquí ahora de todo el mundo, mártires del siglo XX. El próximo 28 de noviembre, si Dios quiere, en Madrid vivirá un acontecimiento de hondo calado. Es una primicia casi. El 28 de noviembre tendremos en Madrid la beatificación de 9 seminaristas. Ignacio Alaez Vaquero, está aquí en este librito, les voy a dejar. Ignacio Alaez Vaquero, otros 8 seminaristas y el padre de uno de ellos, Antonio Liberato, que cuando fueron a buscar a su hijo a su casa, dice, yo voy con mi hijo, y lo mataron con su hijo. Y el tío de otro de ellos, que se llamaba Pablo, que era el capellán de las hospitalarias de Cienpozuelos. Estos van a ser beatificados en Madrid, si Dios quiere, el 28 de noviembre. Fueron asesinados por las mismas fechas que aquí los pasionistas de Daimiel o que los pasionistas asesinados en Carabanchel, en Madrid. La Iglesia, con estas beatificaciones, no inventa nada, no es nada contra nadie, es lo de siempre. No es contra los que los mataron, ni contra los políticos de entonces, ni los de ahora. La Iglesia se alegra de sus mártires como siempre. La beatificación de Ignacio Alaez Vaquero y estos mártires de Madrid. Este año va a haber más beatificaciones, va a haber otra en Santander de 80 mártires, posiblemente el 21 de noviembre. Y de los gabrielistas de Barcelona. Estos, como las de los beatos Nicéforos y compañeros, es una divina señal de que Cristo está vivo y vencedor de la muerte. Y la pasión de ellos, en el fondo, no es otra que la del crucificado. Su gloria no es al fin y al cabo otra que la del resucitado. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No tenemos otra cosa que esperar. Pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Son palabras del Señor que resonaron de nuevo en Madrid en el año 36, y en Daimiel, y en Manzanares, y en Calatrava,
y en Urda, y en Barcelona, y en Barbastro. Yo he vencido al mundo. Igual que resonaron hace 2 milenios en Roma con el martirio de San Pedro, de San Pablo, o en Antioquía con el martirio de San Ignacio, o en Cartago con el martirio de Cipriano. Estoy mencionando mártires muy conocidos, antiguos. Las circunstancias históricas que dieron lugar al martirio de aquellos primeros cristianos, ustedes las conocen, son muy conocidas. En resumen, no era fácil que una cultura pagana como la romana y la griega, que adoraban a sus dioses del panteón griego y al emperador, el emperador había que tributarle culto. Y aquella cultura no quería aceptar el Evangelio, de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, pero este Dios creador al mismo tiempo que omnipotente es tan misericordioso que ha dado su sangre por nosotros. Esto no lo podía aceptar la cultura grecorromana. Y por eso la sangre de los mártires, Pedro y Pablo y los primeros, era en cierta manera necesaria. Además estaba predicha por Jesús. Pero ¿por qué ha sido necesaria la sangre de estos jóvenes de Daimiel o de Madrid, aquí mismo y hace tan poco tiempo? La época de nuestros abuelos. La respuesta es fácil, aunque resulte un poco impronunciable para algunos, y es que la gran persecución del siglo XX había llegado a Madrid y a Daimiel. La cultura pagana moderna se resiste con mayor fuerza que la cultura pagana antigua al Evangelio de la salvación y de la libertad que ofrece el Dios crucificado. Los casi 7.000, exactamente en este momento, porque las cifras varían, porque se van descubriendo cosas nuevas, exactamente 6.913 eclesiásticos, es decir, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y estudiantes religiosos, 6.913, y otros tantos seglares, por lo menos, asesinados hace 90 años en España. Estos no fueron ni los primeros ni el grupo más numeroso de cristianos muertos por causa de la fe en el siglo XX. Aquel fue el siglo de la gran persecución. Hay que mirarla en toda su amplitud y profundidad para entender bien lo que pasó en Daimiel y lo que pasó en Madrid y en el resto de la España atrapada por la revolución. Cuando la persecución sangrienta llega a España en 1934, son asesinados los hermanos de las escuelas cristianas de Turón, los seminaristas de Oviedo, y así hasta 39, en la Revolución de Octubre de 1934, 2 años antes del levantamiento militar que dio lugar a la guerra. Para entonces, la persecución sangrienta, porque la persecución legal ya venía de 1931, la persecución sangrienta llega a España en 1934 y a Daimiel y a casi todo el resto de España, que sufría la revolución, en 1936. Para entonces venía ya de un largo viaje por Armenia, Rusia y México. Y cuando se aleja de España la persecución en 1939, continúa azotando a la Unión Soviética, a Alemania, Austria, Italia, Francia, Polonia, Croacia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y el Lejano Oriente. El genocidio de los cristianos armenios de 1915 es bien conocido. Entre ellos había católicos. Los cristianos armenios no son católicos, pero confiesan casi por completo la fe católica. Han ido 2 papas a verlos allí, el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco, en Armenia. Entre ellos también hay, algunos de ellos se hicieron católicos, y entre ellos está el arzobispo mártir de Mardin, en Turquía, San Ignacio Maloyan, canonizado por León XIV en octubre del año pasado.
Yo estaba allí en Armenia viendo la tumba de este arzobispo armeno al que fusilaron los nuevos turcos, junto con todos los sacerdotes de su diócesis, que eran unos 30, y él el último, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. En el centenario del martirio, es decir, en 2015, la Iglesia Armena Apostólica canonizó a centenares de miles de sus fieles mártires, porque se calcula que fueron en torno a 1,5 millones de cristianos armenos, por eso se llama el genocidio de los armenos, perpetrado por los nuevos turcos. Aquella masacre aconteció con implicación de las potencias europeas tras la pantalla de la Primera Guerra Mundial, en el marco de un programa de modernización, esta palabra es importante, modernización del Estado turco. Y no eran los califas que habían sido ya derrocados, eran turcos que habían estudiado en Londres para hacer la nueva Turquía moderna de Ataturk. ¿Quién se acuerda ya de los armenios? Esto lo dijo Hitler a uno que le dijo de sus colaboradores, pero va usted a acabar con los judíos. ¿Quién se acuerda ya de los armenios? La Iglesia Ortodoxa rusa sufrió como pocas la persecución del siglo XX, desde la Revolución de 1917 hasta la caída del régimen soviético en 1989, fueron víctimas mortales de la persecución socialista comunista rusa, 200.000 clérigos ortodoxos rusos, obispos, solo obispos, 250 obispos. En España fueron 12 obispos, mártires. En Rusia, obispos ortodoxos rusos, que son obispos válidamente consagrados, nosotros lo reconocemos, están en la sucesión apostólica, al menos 250 obispos, y en total 200.000 clérigos, sacerdotes, diáconos, monjes y monjas. En 1917 había en Rusia 1.200 monasterios. En 1930 no había ninguno. 1.200 monasterios. Santijón de Moscú era el patriarca que eligió la Iglesia Ortodoxa rusa en 1918-19 y fue envenenado en 1926 y canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Santijón de Moscú es uno de los miles de mártires canonizados por aquella iglesia hermana. Terrible persecución la soviética, también en aras de la modernización de la vieja y cristiana Rusia. Había que modernizar Rusia. En México, la Iglesia Católica sufrió otra tremenda persecución, cuyo punto álgido fueron las leyes de Calles. Él era un presidente del gobierno y militar, Plutarco Calles, en 1926, que suscitaron la resistencia católica llamada la Guerra de los Cristeros. De los en torno a 500 sacerdotes asesinados, un buen grupo ha sido canonizado en el año 2000 por San Juan Pablo II, con San Cristóbal Magallanes a la cabeza, el párroco de Totatiche, en Jalisco. Y también he podido estar allí hace unos años. Y los seglares muertos a causa de la fe fueron muchísimos, entre ellos el joven San José Sánchez del Río, canonizado en 2016 por el Papa Francisco. Las leyes persecutorias mexicanas se inspiraban en un liberalismo radical que de nuevo se proponía modernizar México y despojarlo del supuesto lastre del catolicismo y del cristianismo. Los 110 seminaristas españoles asesinados entre 1934 y 1937, por lo menos 110, seminaristas de los seminarios diocesanos, no contando a los estudiantes frailes, sino solo a los diocesanos,
110 es la cifra mínima. Parece mentira, pero todavía no hay ningún libro sobre los seminaristas mártires. Este es el que más. Aquí hemos hecho, con motivo de la beatificación de Ignacio Loret Vaquero y los seminaristas de Madrid, están aquí las listas de 110 de toda España, de los cuales 34 son beatos y 45 están en proceso de beatificación. Estos habían oído hablar de la persecución soviética, pero conocían muy de cerca la persecución de los seminaristas en México. Los beatos seminaristas mártires de Oviedo, la noche que pasaron sin dormir del 6 al 7 de octubre de 1934, escondidos en un sótano frío y húmedo, donde consiguieron esconderse escapando del seminario, después de que el seminario fue asaltado por los revolucionarios de las cuencas mineras. Allí, por la noche, pensando lo que les iba a pasar al día siguiente, lo que les podía pasar, se acordaron del padre Pro, un jesuita mexicano martirizado en México pocos años antes, y Juanín, que era el más joven de aquellos seminaristas, que tenía 18 años, ahora es beato, zanjó la discusión diciendo: sí, si nos matan mañana, seremos mártires como él. En junio de 1936, el beato mártir sacerdote Juan Huguet de Menorca, después de haber celebrado su primera misa en su pueblo de Ferreríes, en la isla de Menorca, sacó de la sotana del bolsillo una estampa del padre Pro de México. Se la enseñó a su madre y le dijo: madre, ya tiene usted un hijo sacerdote. ¿No le gustaría que fuera también mártir como el padre Pro? Pero sí. En el seminario de Menorca, Juan había convivido con seminaristas de México que habían tenido que marchar porque habían cerrado todos los seminarios y estaban aquí en algunos seminarios de España. Desde el año 26, 10 años antes de la gran persecución en España. Las víctimas mortales de la gran persecución en España son 12 obispos, 4.271 sacerdotes y seminaristas diocesanos, 2.370 religiosos y 296 religiosas. En total, como ya he dicho antes, cerca de 7.000. Junto a ellos, miles de seglares alcanzaron también la palma del martirio. Este año, en 2026, van a llegar casi a 2.400 los que ya son beatos y santos. No hay nada semejante en la historia de la Iglesia. Nada semejante. Por aquellos años, el Programa Nacional Socialista pretendía liberar al pueblo alemán de las tradiciones cristianas que, según los nazis, envenenaban el alma del pueblo germánico y habían debilitado la fuerza ancestral de una raza de vencedores. Esta aplicación de la filosofía, de la ideología del superhombre, implicaba acabar con la Iglesia, tanto protestante como católica, o su sometimiento. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, el primero que hicieron los nacionalsocialistas, los nazis, en aquel campo de concentración había barracones solo para sacerdotes católicos, miles de ellos polacos. San Tito Brasma, no Santito, sino San Tito, no Santito, Tito Brasma era un carmelita holandés que tradujo al holandés las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y era el rector de la Universidad Católica de Nimega. Los nazis lo llevaron a Dachau y allí murió a causa de las penalidades del campo de concentración en 1943 y ha sido canonizado por el Papa Francisco en 2022. En Auschwitz fueron mártires San Maximiliano Kolbe y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edstein, que son ya muy conocidos. Los católicos de Polonia, Croacia, Italia, Francia y otros sufrieron la persecución del nazismo que pretendía imponer su programa pagano a toda Europa. Pagano.
Ahora vamos a hablar del paganismo moderno. Pero también fueron perseguidos por los partisanos y regímenes comunistas posteriores, los mismos. Luego vinieron los comunistas y los partisanos que seguían los pasos de los revolucionarios soviéticos y españoles. Ideologías diversas, ideologías, un paganismo. Diversas ideologías, un paganismo, el mismo paganismo. Según Andrea Riccardi, en el siglo XX, unos 3 millones de cristianos de todas las confesiones, católicos, evangélicos, ortodoxos, armenos, pagaron con su vida la fidelidad a Jesucristo. Fue el siglo más sangriento de la historia. Esto no lo aprenden hoy los jóvenes en nuestros colegios e institutos. Les dicen que fue el siglo de los derechos humanos. Pero los derechos humanos nunca fueron tan pisoteados como en el siglo XX. Y por eso hubo que escribir un papel con los derechos humanos. Pero una cosa es el papel, está muy bien, y otra cosa es la historia, la realidad. Este es el contexto histórico. En una sola noche, el siglo XX es el siglo de la sangre y del hierro. En una sola noche de bombardeos, los aliados, cuando ya los alemanes estaban vencidos, destruyeron la ciudad de Dresden en una noche y murieron en un día 100.000 personas con bombas incendiarias, jóvenes, viejos, jóvenes no, porque ya habían muerto en los frentes, sobre todo viejos, mujeres y niños. 1945, no en la época de los bárbaros del norte, sino en 1945, en plena cultura europea, del desarrollo y del progreso. Comparado con estas cifras, lo que pasa en Gaza y en Ucrania palidece. 100.000 en un día. El siglo XX es el siglo de los mártires porque es el siglo del odio sistemático y de la violencia, el siglo de las víctimas sacrificados en los altares de un nuevo Dios llamado progreso. Las vidas y martirios de Nicéforo y compañeros pasionistas y de los feministas de Madrid y de todos se enmarcan en el horizonte de la gran persecución del siglo XX. No se trata de una historia meramente local, forma parte de la tragedia global del siglo de las víctimas. Pero los mártires cristianos son parte de una historia mucho más amplia y hermosa que la historia de las víctimas. Es verdad, ¿por qué ha habido tantos mártires? Porque ha habido muchas víctimas. Pero los mártires que han muerto entregando su vida libremente, pudiendo en muchos casos haberlo evitado con una sola palabra, un solo gesto, es una historia gloriosa. Son protagonistas por gracia de la gran historia de la salvación de Jesucristo. Ellos son, como decía San Ignacio de Antioquía, como las ramas de la cruz. Una cruz que es el árbol de la vida y que tiene ramas, las ramas de la cruz que llevan la sangre de Cristo a todo el mundo son los mártires. Esto lo decía San Ignacio de Antioquía, una sangre salvadora. Llega también a España, llega a toda Europa. Y donde abundó el pecado y la muerte, se desbordaron el amor, el perdón y la vida. Ciudadanos, a ver si me he saltado. Ciudadanos, no, sí, no, esto está, lo tengo. Es que el ventilador me movió las hojas arriba y ahora las tengo aquí. Ciudadanos del Calvario, ciudadanos del cielo. ¿De dónde viene el ídolo progreso? Ahora voy a hacer un poco, ¿de dónde salió este ídolo progreso?
El proceso de paganización de la cultura europea, occidental, que se extiende por todo el mundo, comenzó hace 5 siglos, allá por el siglo XVI, en el tiempo, poco tiempo después de los Reyes Católicos, en el tiempo de Carlos V, de aquellos. Desde entonces no ha habido ni hay un cambio de época. Lo que empezó allí, en el siglo XVI, sigue hoy. ¿Pero qué fue aquello? Fue lo que se llama la antropocentrización de la cultura, es decir, poner al ser humano como centro absoluto de la vida humana. ¿Qué es el centro del mundo? El ser humano. Y Dios, cada vez más en los bordes, hasta decir que no hay Dios, hasta la muerte cultural de Dios. Esto empieza en el siglo XVI. Y esto está expresado, por ejemplo, en una cosa que dice un filósofo alemán, que es el ideólogo del superhombre, que se llama Nietzsche, y que decía, nos hemos hecho adultos, él decía, hombres adultos, y queremos el reino de la tierra, no el reino de los cielos. Y un poeta alemán del siglo XVIII que se llamaba Heine decía, el cielo para los ángeles y los gorriones, la tierra para nosotros. Esta cultura moderna, centrada en el hombre de manera absoluta, declara al ser humano como totalmente independiente y autónomo. Pero esto hace muy poco tiempo. Decía Zambrano, María Zambrano, una filósofa y escritora española de hace 80 años, hace muy poco tiempo que el hombre cuenta su historia y examina su presente y proyecta su futuro sin contar con los dioses o con Dios, con alguna forma de manifestación de lo divino. Esto decía María Zambrano en 1973. La humanidad moderna se entiende a sí misma como la humanidad adulta, como decía Nietzsche, y se considera superior a todos los hombres de los tiempos anteriores. Yo pregunto cuando voy a la visita pastoral en los institutos y en los colegios a los chicos de bachiller, ¿somos nosotros mejores que los romanos? No lo dudan, dicen que sí todos, que somos mejores. Si les pregunto, ¿y entonces sois mejores que vuestros abuelos? Algunos ya lo dudan un poco, pero el 80% dicen que sí, que son mejores que los abuelos. Esta es la idea, el mito moderno es que somos adultos, pacíficos, racionales y bienhechores. Y los antiguos eran ignorantes, bárbaros y malhechores. Este es el mito moderno. Es el relato falso que encumbra al Dios progreso. En el origen de esta supuesta emancipación y en este hombre adulto moderno que desprecia a todos los anteriores, están dos cosas. Uno, efectivamente acontece un magnífico, digo magnífico, y acelerado desarrollo de la ciencia y de la técnica. En aquella época, ¿por qué fue posible ir a América y volver tan rápidamente? Porque empezó a haber brújulas. Los romanos no tenían brújulas, iban a ojo o por las estrellas. Y empezaron a descubrirse muchas cosas muy rápidamente. La ciencia y la técnica, que es hacer las cosas que sabemos por la ciencia. Esto es verdad. Pero esto generó la ilusión de que con la ciencia y la técnica todo iba a ser posible. Hasta acabar con las enfermedades, la muerte, la reproducción sexual. Vamos a reproducirnos en los laboratorios, y ya está, se está haciendo. Todo es posible con la ciencia y la técnica. Y todos los deseos y los anhelos de los seres humanos están a nuestro alcance, al alcance de nuestro saber y de nuestro poder hacer. Y si todavía no está hecho, va a ser pronto.
Esto se llama el materialismo prometedor. Llevan 400 años prometiendo cosas. Este materialismo. ¿Materialismo por qué? Porque se trata de la ciencia de la materia empírica, de lo que se puede medir y contar. Y todo lo demás que no es material no es ciencia. Es otra cosa. Ciencia es, para los modernos, medir cuánto miden las amebas, cómo la velocidad a la que se mueve la luz, todo lo que sea material y medible y manipulable y activo. Esta es la ciencia empírica. Y entonces el hombre moderno se ha convertido en un crédulo de la ciencia. Se piensa que la ciencia empírica va a resolver todos los problemas. Por otro lado, en aquella época el cristianismo también sufre una gran... Cuando la ciencia se va desarrollando y la técnica, se descubre la médica, se descubre el sistema planetario, se descubre... Bien, no les voy a contar todo lo que se descubre, muy rápido, muy poco tiempo, y seguimos en ello. Seguimos en un descubrimiento técnico, lo último, la inteligencia artificial y todas esas cosas. ¿Sí? Al mismo tiempo, la Iglesia sufre la crisis de la división protestante. Europa se divide entre católicos y protestantes. Y antes estábamos divididos entre orientales y occidentales. Y la política usa estas divisiones y suceden las llamadas guerras de religión en Europa. Eran los conflictos religiosos usados políticamente. Y esa división debilita a la Iglesia y la desprestigia para poder evangelizar la cultura moderna. Porque el progreso técnico y científico no está mal. Lo que está mal es pensar que es la solución de todo. Y que igual que progresamos técnicamente, igual que sabemos cada vez más y hacemos aparatos cada vez más sofisticados, cada vez somos mejores. No. Una cosa es hacer más cosas y otra es ser mejores. Porque el progreso, entendido así, como el progreso científico y técnico, ya había a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la hecatombe, y después de las bombas atómicas, había un filósofo alemán que se llama Adorno, que decía que el progreso ¿qué es el progreso? Lo que va de la onda de David a la bomba atómica. Eso es el progreso. Poder matarse cada vez más. De la onda a la bomba atómica. Naturalmente no tiene por qué ser así. El progreso técnico, pero el progreso técnico no es lo mismo que un supuesto progreso moral y de adultez humana, como demuestra la historia del siglo XX. Este progreso se ha convertido en el ídolo de una cultura moderna que con diversos matices reverencian casi todas las ideologías políticas. Todos son devotos del progreso. Progresistas y conservadores y medio pensionistas. Todo resulta posible si se dice, esto es porque lo exige el progreso. Pues todo lo que haga falta. Antes al Dios progreso, todos los ídolos quieren sangre. Y el Dios progreso es un ídolo que ha tenido y tiene una potencia mundana tal que ha sido capaz de alimentar montañas de cadáveres y mares de sangre. Pero hecho aquí que el Dios crucificado el Dios progreso promete el cielo en la tierra, un paraíso en la tierra hecho por la ciencia y la técnica, y lo que da es muerte y destrucción. El Dios crucificado, el único Dios vivo y verdadero, promete en cambio el cielo a quienes abracen su cruz gloriosa. La misión de la Iglesia es unirnos a Dios, hacernos santos, dice el concilio. La Iglesia es un signo y un instrumento de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí.
con Dios y entre sí. Eso es la función de la Iglesia, que es seguir la misión de Jesucristo. Ser santos, esa unión con Dios es ser santos. Y por eso, si estamos unidos con Dios, estamos en el cielo. Porque el cielo no está más allá de las naves espaciales. El cielo no es un lugar en el mundo, ni en el cosmos. El cielo es... ¿Qué es el cielo? La vida divina. ¿Qué es el reino de los cielos? El poder salvador de Dios en el mundo. No tiene límites, ni fronteras, ni aduanas, ni soldados. Y el cielo es la plenitud del reino de Dios, donde está Dios. Por eso dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y al mismo tiempo, buenos ciudadanos de la tierra. Porque el cielo y la tierra no están en pugna. No deberían estar en pugna, porque sí. Pero ¿cómo sucede en concreto la unión con Dios que la Iglesia y que la salvación de Cristo ofrece? Por medio de la cruz. Es decir, por medio de la unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Aceptando que el sacrificio y el dolor no es solo algo que hay que evitarlo, si se puede, sobre todo a los demás, sino que puede ser camino de salvación y de gloria. La configuración con Cristo es la esencia del bautismo y de toda la vida sacramental. Y ya saben ustedes estos versos. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. ¿De quién son? De Santa Teresa de Jesús, la primera doctora de la Iglesia. Realidad inolvidable para San Pablo. San Pablo habla continuamente en la cruz. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y para todos los santos, la cruz está en el corazón de todos los santos. San Rafael Arnaiz Barón, uno de los últimos santos españoles, cisterciense, muerto en 1938 durante la guerra, pero no mártir. Aunque murió medio mártir, porque murió porque todos los monjes del monasterio de San Isidro de Dueñas, todos los jóvenes, eran 150 monjes, y estaban casi 80 en el frente de batalla, y ahí estaban allí solos los enfermos y los mayores, y no tenían medicinas, y murió de un coma diabético porque no tenían insulina ni buena alimentación. Murió en 1938 con 27 años. Y este decía, qué difícil es entender por qué los cristianos amamos el sufrimiento. Amamos el sufrimiento. Pero no es el sufrimiento como es en sí, sino como es en Cristo. Esto lo dice San Rafael Arnaiz. Y no había estudiado teología ni nada, ¿eh? Amar el sufrimiento en sí es una enfermedad mental, que se llama masoquismo. Pero amar el sufrimiento como precio del amor que nos salva es otra cosa. En cambio, los cristianos que adoran, devotos, porque también los hay, de progreso, del Dios progreso, esto no lo acepta. Yo los llamo a estos cristianos modernizados, no modernos, sino modernizados. ¿Por qué? Porque son, por lo menos, al menos, tan devotos de progreso como de la cruz de Cristo. Y estos no hablan de la cruz de Cristo normalmente. En cambio, los santos sí, y los mártires son el prototipo de los santos. El camino hacia la utopía que promete el Dios progreso no es el camino de la cruz, porque es el camino de la autosalvación humana. Imposible. En cambio, no hay cielo, no hay vida plena sin salvación y no hay salvación sin cruz. Sería muy deseable que la historia de la humanidad acabase bien, en un reino de paz en el mundo y de libertad y de justicia.
Y tenemos obligación de trabajar por eso. Pero no está escrito en ningún sitio, más que en los ingenuos devocionarios del Dios progreso, que la historia en este mundo vaya a acabar bien, vaya a acabar siendo hecha buena gracias a la ciencia, a la técnica y a los poderes humanos. Ni siquiera uno de los padres más conspicuos de la cultura moderna que se ha ido alejando de Dios, aunque él era creyente todavía, se llamaba Kant, ni siquiera él pensaba que la historia pudiera terminar, no pudiera terminar, como él llamaba, con un final perverso. Él pensaba al principio que sí, porque era un racionalista, y pensaba que la razón iba a traer la libertad y la paz. Pero cuando vio lo que pasaba en Europa con Napoleón y con las guerras napoleónicas, cambió de opinión y empezó a decir, no está claro que no pueda haber un final de la historia perverso. Nosotros hoy sabemos que puede ser a través de la catástrofe atómica o química. Los poderes del mundo hoy tienen en la mano acabar con la humanidad violentamente. En la época de estos no era tan claro, pero ella pensaba que sí. ¿Y si fuera así? Si acabase la humanidad en una catástrofe final, ¿qué salvación habría traído el Dios progreso a sus adeptos? El Dios progreso no es capaz de proporcionar ninguna salvación verdadera, ni siquiera en el caso de que todo acabara relativamente bien, porque ese fin solo sería, si fuese un fin pacífico y bueno, relativamente bueno, porque ¿qué pasaría entonces con todos los muertos de la historia, con todos los sacrificados a los ídolos modernos y antiguos, y con los muertos de la historia? ¿Qué pasaría con ellos? Que no estaban allí para disfrutar la vida eterna en este mundo, eterna entre comillas, porque es una ilusión. Pero es que ya se promete la inmortalidad en el mundo, los locos de la técnica. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Dónde habrían quedado todos los seres humanos? Los católicos no creemos que la salvación se reduzca al perfeccionamiento de la historia que la acción humana puede lograr, porque también la acción humana la puede frustrar. Y porque aunque no la frustrara, la perfección conseguida sería absolutamente insuficiente. Creemos más bien que necesitamos no solo un animador de la ciencia, de la humanidad, de la solidaridad en el mundo, sino un salvador. No solo un animador, sino un salvador. Y sabemos, y la fe nos da la certeza de ello, que solo Jesucristo puede ser el salvador que necesitamos y deseamos. ¿Por qué? Porque solo un Dios creador que es capaz de llamar a los muertos a la vida, igual que ha llamado al ser a lo que era nada. Solo quien tenga este poder es capaz de salvar. El Dios creador ha querido además hacerse hombre para salvarnos. La persona humana, dotada de libertad para conocer y amar a Dios, no podía ser salvada más que por una obra de libertad perfectamente humana y divina, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La salvación no se puede imponer. Los totalitarismos del siglo XX querían traer al hombre nuevo con puño de hierro, con sangre y fuego, traer la liberación y la libertad. No puede ser. Es una salvación de la libertad para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él. La salvación consiste en el amor, no en la ciencia. Antes el amor que la ciencia, que la técnica. La ciencia infla, el amor salva. El amor de Dios. Y por eso solo el Dios amor se podía manifestar en la cruz de Cristo, asumiendo las consecuencias que produjo la locura del pecado, que es la muerte. Y Él es capaz
de conducir a los muertos a la vida. Pero el amor es combatido en esta historia nuestra por el enemigo de Dios y de los hombres, el padre de la mentira, y por sus aliados, que son el mundo y la carne. La fuerza divina del amor parece débil, es la más fuerte, es la fuerza de la creación. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Porque Dios es amor. Y sin embargo parece débil en el mundo. Este es el misterio del mal. Y esa fuerza es la que lleva a Cristo a la cruz. Pues a que Él la vence. La fuerza del mal. Seréis como Dios. Los autoproclamados dioses de este mundo llevaron a Cristo a la cruz y lo siguen llevando a la cruz en sus mártires y en sus santos. En los santos, según dice el Concilio Vaticano II, Dios manifiesta. ¿Quiénes son los santos, según el Concilio? Estos hermanos nuestros que se han unido tanto a Cristo, que en ellos, en su vida y en su muerte, Dios manifiesta a los hombres su rostro y su presencia. Esto dice Lumen Gentium número 50. Si los santos en su vida manifiestan el rostro y la presencia de Dios, son un medio de la revelación de Dios. Son el evangelio vivo, no escrito, sino vivo. Esos son los santos. ¿Por qué el siglo XX ha dado a la Iglesia y al mundo más mártires que todos los siglos anteriores juntos? ¿Por qué el martirio es la forma de santidad más específica de nuestra época? Porque el siglo XX, con sus guerras totales, sus genocidios, sus campos de muerte, ha sido el siglo más violento de la historia. Porque en el siglo XX el Dios progreso se ha cobrado el tributo de sangre que suelen reclamar los ídolos. Pero sobre todo, porque el Dios providente, que muestra su rostro y su presencia a los hombres de cada tiempo en sus santos, no podía dejar de enviarnos en estos tiempos la traducción más impresionante de la cruz y de la resurrección del Señor, que son los mártires. El Evangelio de la cruz y de la gloria se significa y se hace presente de modo privilegiado en los mártires. Ellos son el signo más fuerte de que en el corazón de la muerte y de la catástrofe anida por la fuerza de Dios el poder de la vida y de la gloria. Algunos filósofos contemporáneos han dicho, no sin cierta razón, que en los campos de la muerte de la Europa terrible neopagana murió el perdón. Murió el perdón. Los crímenes del siglo XX son imperdonables. De hecho, este filósofo, que era judío, francés, no volvió a pisar Alemania más en su vida. Y decía que era imposible ya perdonar. Pero no deberíamos pasar por alto la realidad histórica y teológica del martirio del siglo XX. Precisamente en los campos de la muerte de la Europa contemporánea y en los paredones de fusilamiento de la España que sufre la revolución, en los fusilamientos de Manzanares, de Carabanchel, de Madrid, de Barcelona, de Valencia. Allí fueron centenares de miles los que entregan su vida con palabras de perdón en los labios, casi todos uniendo sus voces a la voz del Maestro y Salvador. En Manzanares, voy terminando ya, el beato Nicéforo, según he leído, cuando ya estaba herido de muerte, casi muriéndose, le sonrió al que le había matado, al que le estaba matando. Ya no podía hablar, pero le sonrió. Esto es el ejemplo único del amor a los enemigos. Y los mártires son la legión del amor a los enemigos y del perdón. Claro que es posible el perdón después del siglo XX. Los mártires del siglo XX son los testigos supremos de la esperanza para un mundo enfermo de desesperanza. Son los portadores de la misericordia divina para un mundo inmisericorde del neopaganismo moderno. Es un mundo sin misericordia. Nos habla de
de libertad, de vida, pero es un mundo duro, donde los débiles tienen perdida la batalla, les desprecia. Pues aquí, en este mundo de misericordia, los mártires son los testigos de la misericordia. En la encrucijada de nuestros tiempos, también de este siglo que sigue un camino parecido al anterior, es posible seguir la misión, es posible ofrecer la salvación de Dios, una esperanza que no defrauda.